Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a recordar que mientras más íntima sea nuestra comunión con Él, menos íntima será con nuestros amigos, con nuestro prójimo y con el mundo que nos rodea. Y ahora palabras de sabiduría. Leamos en Juan 7, 6 y 7. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mis amados amigos y hermanos, son ustedes muy gentiles por tomar de su valioso tiempo para compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. El día de ayer terminamos el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Un capítulo cargado de maravillosas y valiosísimas enseñanzas del Señor Jesucristo. Hoy damos inicio al capítulo 7, el cual, al igual que los anteriores, nos traerá grandes desafíos y sorprendentes enseñanzas. Por favor, para un mejor provecho, leer un par de veces este capítulo al inicio de esta serie, así como leer la porción correspondiente a la meditación de cada día. Para su mejor comprensión, nuestro comentarista nos divide el estudio de este capítulo 7 como sigue. 1. Cristo reprende a sus hermanos. Versos del 1 al 9. 2. Jesús enseña en el templo del 10 al 31. 3. La enemistad de los fariseos, 32 al 36. 4. La promesa del Espíritu Santo con los versos 37 a 39. Y la quinta división, opinión dividida con respecto a Cristo, versos del 40 al 53. Y ahora preparemos nuestros corazones para escuchar al Dr. McDonald en sus certeros y amenos comentarios del primer tema. Jesús reprende a sus hermanos, versos del 1 al 9. Hubo un período de algunos meses entre los eventos del capítulo 6 y los del 7. El Señor permanecía en Galilea. No deseaba quedarse en Judea porque los judíos de allí procuraban matarlo. Los judíos a los que se refiere el versículo 1 eran los líderes o gobernantes. Eran los que odiaban al Señor Jesús más amargamente y buscaban oportunidades para matarlo. La fiesta de los tabernáculos, mencionada en el versículo 2, era uno de los eventos más importantes del calendario judío. Se celebraba en el tiempo de la cosecha y conmemoraba el hecho de que los judíos vivieron en refugios o casetas temporales después de salir de Egipto. Era una gozosa ocasión festiva que miraba hacia un día venidero, cuando la nación judía, salvada, habitará en la tierra de Israel y el Mesías reinará en paz y prosperidad por 1000 años. Los hermanos del Señor, mencionados en el versículo 3, pueden haber sido hijos nacidos a María luego del nacimiento de Jesús, o primos
u otros parientes. Sin embargo, no importa cuán cercana era su relación con el Señor Jesús, no por ello eran salvos. No creían verdaderamente en Él. Le dijeron que debía ir a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén y realizar allí algunos de sus milagros para que sus discípulos pudieran ver lo que Él hacía. Los discípulos de los que se habla aquí no eran los 12, sino los que profesaban ser seguidores del Señor Jesús en Judea. Sus hermanos, aunque no creían en Él, querían que se manifestara abiertamente, quizá para que la atención recayera en ellos como parientes de una persona famosa. O más probablemente tenían celos de su fama y querían que regresara a Judea con la esperanza de que fuera muerto allí. Tal vez las palabras del versículo 4 fueron dichas con sarcasmo. Sus parientes suponían que el Señor estaba buscando publicidad. ¿Por qué razón estaba Él realizando todos estos milagros en Galilea, sino para ser famoso? Ahora es tu gran oportunidad. Es lo que de hecho decían. Has estado buscando ser famoso. Deberías ir a Jerusalén para la fiesta. Cientos de personas estarán allí y podrás hacer milagros para ellos. Galilea es un lugar tranquilo y estás prácticamente realizando tus milagros en secreto. ¿Por qué haces esto cuando sabemos que lo que quieres es llegar a ser muy conocido? Entonces añadieron: si estas cosas hace, manifiéstate entonces al mundo. Es decir, si realmente eres el Mesías y si estás haciendo estos milagros para probarlo, ¿por qué no ofreces estas pruebas donde realmente cuentan en Judea? No tenían un deseo sincero de verlo a Él glorificado. Realmente no creían en Él, ni creían que Él fuera el Mesías. Ni tampoco estaban dispuestos a confiar en Él. Lo que dijeron, lo decían con sarcasmo. Sus corazones no eran rectos delante del Señor. Debió ser especialmente amargo para el Señor Jesús que sus propios hermanos dudaran de sus palabras y de sus obras. Sin embargo, cuán frecuente es que aquellos que son fieles a Dios encuentran que la oposición más acérrima viene de quienes les son más cercanos y queridos. La vida del Señor estaba ordenada desde el principio hasta el fin. Cada día y cada movimiento estaba de acuerdo con un calendario preestablecido. El tiempo para que Él se manifestara abiertamente al mundo aún no había llegado. Él conocía exactamente lo que le esperaba y no era la voluntad de Dios que fuera a Jerusalén en este momento para hacer una presentación pública de sí mismo. Sin embargo, les recordó a sus hermanos que su tiempo siempre estaba listo. Sus vidas eran vividas de acuerdo con sus propios deseos y no en obediencia a la voluntad de Dios. Ellos podían hacer sus propios planes y viajar a su antojo, porque solo tenían la intención de hacer su propia voluntad. El mundo no podía odiar a los hermanos del Señor Jesús porque pertenecían al mundo. Se pusieron de parte del mundo en contra de Jesús. Sus vidas enteras estaban en armonía con el mundo. Aquí el mundo se refiere al sistema que el ser humano
ha desarrollado y en el que no hay lugar para Dios o para su Cristo. El mundo de la cultura, el mundo del arte, la educación y la religión. Judea era en particular el mundo religioso y eran los gobernadores o gobernantes de los judíos quienes más odiaban a Cristo. El mundo odiaba a Cristo porque él testificaba acerca de éste que sus obras eran malas. Es un triste comentario de la naturaleza depravada del ser humano que cuando el hombre sin pecado vino al mundo, el mundo procuró matarlo. La perfección de la vida de Cristo mostraba la imperfección de todos los demás. Las personas resentían esta exposición de sí mismos y en vez de arrepentirse y clamar a Dios por misericordia, procuraban destruir a aquel que les revelaba su pecado. No ser odiado por el mundo, ser amado y adulado y mimado por el mundo es una de las más terribles posiciones en la que un cristiano puede encontrarse. Preguntó un antiguo sabio: ¿qué malo he hecho para que el mundo pueda hablar bien de mí? La ausencia del odio del mundo prueba que no testificamos en su contra que sus obras son malas. La calidez del amor del mundo prueba que somos suyos. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. El versículo 8 nos dice que el Señor le dijo a sus hermanos que subieran a la fiesta. Hay algo muy triste en esto. Ellos pretendían ser hombres religiosos, iban a guardar la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, el Cristo de Dios estaba en medio de ellos y no lo amaban verdaderamente. Las personas aman los rituales religiosos porque pueden cumplirlos sin ningún interés real del corazón. Sin embargo, pónganlas cara a cara con la persona de Cristo y se disgustarán. El Señor Jesús dijo que no subiría a la fiesta todavía porque su tiempo aún no había llegado. No quería decir que no iría en absoluto a la fiesta, sino que no iría con sus hermanos para tener una gran manifestación pública. No era el momento para ello. Cuando fuera, iría calladamente y con un mínimo de publicidad. Así que el Señor Jesús permaneció en Galilea después que sus hermanos se hubieron ido a la fiesta. Dejaron atrás al único que podía impartirles la alegría y el regocijo de lo que hablaba la fiesta de los tabernáculos. ¡Qué pena, mis amados hermanos y amigos! Ojalá que no caigamos nosotros en errores similares. Busquemos la guía del Espíritu Santo escudriñando la palabra para que entendamos lo que debemos hacer correctamente, cómo hacerlo. Que el Señor les bendiga.